Bien, vamos a nuestro mano a mano de hoy. Queremos hablar de precisamente las cifras económicas, del crecimiento, los números que ha entregado el Banco Central, la proyección de lo que pasa con nuestra economía. Estamos con Carlos Massad, expresidente del Banco Central, persona relevante también, especialista en estas materias que nos acompaña en esta oportunidad. Dice Gonzalo, muy buenas tardes. Gracias por estar acá. Es un gusto estar aquí. A ver, antes de ir al tema ya más micro, quisiera partir por una mirada general. El Banco Central recorta el crecimiento, nuestra economía sigue creciendo, poco, menos de lo esperado. Y acá en Chile la mirada de algunos es, mire, sabe que no estamos tan mal, al menos seguimos creciendo. Y otros llegan al extremo, por ejemplo, el empresario Luxich, de decir que este país se está cayendo a pedazos y que las reformas nos llevan de una u otra manera a este punto. ¿Usted dónde se sitúa en esta amplia línea? Bueno, aquí todo esto es opinable, sobre todo en situaciones difíciles las opiniones pueden ser muy divergentes, pero estas cosas hay que analizarlas con cierta tranquilidad, digamos, sin entusiasmarse demasiado por una idea o por otra. ¿Qué es lo que nos está pasando? Nos está pasando lo típico de Chile. En todas las dificultades mundiales en el pasado, Chile ha sido de los países que más sufren. En la crisis de 1930, Chile fue el país que más sufrió en el mundo. En las crisis posteriores, Chile es de los países que más ha sufrido en el mundo. ¿Por qué nos pasa esto siempre? En todo sentido. Sí, porque somos Fuertemente... Chile, el país más fumador. Chile, el país con las mujeres más pobres. Chile... Y las más lindas también, por favor. Sí, hay que mirar los dos aspectos de la cosa. Eso sin duda. Hay que equilibrar el fenómeno en esto. Siempre Chile, este pobre país encerrado en la cordillera, siempre sufre tanto. Desde el punto de vista económico, esta cosa, bueno, no desviarnos demasiado. Sí, obvio. Claro, exactamente. En lo económico, el problema es que dependemos altamente del comercio exterior. Y en el comercio exterior dependemos altamente de un producto. Primero fue el salitre, ahora es el cobre. Fíjate que el cobre, aún a los precios actuales, representa el 48% de nuestras exportaciones de bienes. Un solo producto. Sí, es tremenda la dependencia que tenemos. Cada centavo de baja en el precio del cobre significa 50 millones de dólares que deja de percibir el fisco. Son cifras siderales. Bueno, eso nos golpea a nosotros más que a otros países. Y por eso es de esperar que en situaciones difíciles para la economía mundial, la economía chilena sufra más que el resto. Ahora, hay que recordar que en el fin de semana pasado se reunieron los 20 países más poderosos económicamente del mundo, ¿no? El grupo de los 20. ¿No es cierto? Bueno, llegaron a dos conclusiones. Primero, mantener el comercio abierto, no ir a un comercio cerrado. Y segundo, seguir con la globalización que favorece a todo el mundo. Y eso es cierto. Pero no se percibió ahí, se percibieron dos cosas. Primero, la preocupación. ¿Por qué se reunieron? ¿No es cierto? Se reunieron porque el crecimiento del mundo está débil y no se ve cómo se pueda estimular. Y segundo, no llegaron a muchas conclusiones específicas, porque el tema es complejo desde el punto de vista mundial. La gran locomotora que teníamos, la China, cambió su estrategia de desarrollo y la cambió por razones sociales. Se estaba produciendo una fuerte redistribución del ingreso en favor de los más ricos, digamos, por el desarrollo de las zonas costeras, mientras que el interior no se desarrollaba. Hay limitaciones al movimiento de las personas, imagínense 1.400 millones de personas, tienen que tener alguna limitación al movimiento porque si no los movimientos de personas en el país serían tremendos. Bueno, tienen esas limitaciones, entonces la gente no pudo venir del centro hacia la costa a aprovechar los mejores salarios. Se empezó a producir una diferenciación fuerte de ingresos. Entonces la China dijo, bueno, en vez de crecer hacia afuera, quiero crecer hacia adentro. Y cambió su perspectiva de crecimiento, lo que significó que el consumo en China, que era más o menos el 35% del producto, en Chile es como el 80%, un poco más, ¿no? El 35% subió al 50%. Y eso significó que la composición de la producción china, en vez de ser muchos automóviles, maquinaria, cosas así, empezó a ser bienes de consumo, servicios, salud, educación, hacia el interior. Y eso cambió completamente las demandas de China sobre el comercio mundial. Y en particular nos afectó a nosotros, porque eso bajó fuerte la demanda de cobre por parte de China. Bueno, eso es lo que hay detrás de esta cosa, ¿no? Y es muy difícil volver a crecer más si el resto del mundo no nos ayuda. Nosotros no podemos crecer solo, porque como
dependemos de un solo producto, es muy importante que la demanda de ese producto mejore un poquito. Claro, ¿cierto? sí. Antes de entrar, si acaso también hay factores internos que puedan influir en esta situación Además, vamos a actual. entrar a eso. Antes de entrar a eso, puntualmente con lo que menciona, primero, ¿por qué no hemos logrado superar la cobredependencia? Porque es un tema que ha estado en la discusión desde hace muchísimo tiempo. Y también respecto a lo de China, si es que no se podía prever que la situación podía cambiar. Bueno, era difícil, ¿no? Porque no es posible predecir los cambios políticos. Esa fue una decisión política. Y ¿No había señales que pudiesen indicar que estaban tomando decisiones Sí, así? claro, había algunas señales, pero el mundo no puede mirar muy de cerca señales aisladas hasta que el fenómeno político se produce, ¿no? Bueno, en el caso nuestro, la dependencia del cobre ha seguido toda la vida, ¿no es cierto? Cuando el precio del cobre sube, estamos todos felices de depender del cobre, ¿no es cierto? El problema es cuando baja. Y sobre todo cuando baja, porque además tenemos una especie de actitud psicológica muy curiosa respecto de los precios del cobre. Por ejemplo, fíjese que si uno mira los precios del cobre en términos reales, desde 1935 en adelante, tenemos dos grandes eventos de precios altos, en los años 60 y ahora, hace un año atrás, digamos, un año y medio atrás. Son los dos únicos eventos de precios altos. Son eventos que duraron 5, 6, 7 años. Tremendamente excepcional. Tremendamente excepcionales. Y sin embargo, nuestros productores de cobre pensaron que estos precios eran permanentes. Y entonces permitieron que los costos se elevaran en relación a precios como estos. Porque como las utilidades eran tan grandes, la preocupación por los costos disminuyó. Bueno, cuando los precios vuelven a niveles más normales, ¿no es cierto? Los de ahora están poquito por debajo de lo normal, pero no muy por debajo. Los normales deberán ser $2.30, $2.40, tal vez mirando el plazo largo. Cuando los precios vuelven a esos niveles, el problema es que se quedan con los costos donde estaban. Tampoco el problema del dólar, porque el dólar está más o menos donde tiene que estar en relación con los fundamentos, ¿no? Entonces, el problema es un problema de los costos. Y ajustar costos es doloroso, porque significa afectar a la gente. Ajustar costos significa apretar pago de remuneraciones, apretar pago de bonos, no pagar los bonos gigantescos que se pagaban para terminar los conflictos. Y más allá de ese teje-maneje del día a día, es, por ejemplo, no invertir y no hacer que tu empresa sea competitiva de aquí en adelante, claro, y mantenerla viva. Exactamente. Y ese es el gran jaque. Absolutamente. Pero más allá de lo que está pasando con nuestra cobredependencia, que sí es el factor más importante en nuestra economía, ¿qué estamos haciendo mal en el país, dentro de nuestro país? Aunque este sea el mega factor, pero ¿qué estamos nosotros haciendo mal? Bueno, primero ya lo hicimos, el problema de los costos de producción del cobre, ¿no? Ya, uno. Eso ya lo hicimos, pero y ahora tenemos que corregirlo. Y el segundo tema es que cuando la economía se aprieta, el margen para hacer muchos cambios se disminuye drásticamente. O sea, el afán reformista, como dicen algunos, no sé si ha incidido en eso. No solo tiene que ver con las reformas, digamos, tiene que ver con cualquier rubro de gasto. Pero cuando usted habla de los cambios, claro, ahí están los cambios. Obviamente, también están las reformas, ¿no es cierto? Cuando la economía se aprieta, no hay campo para hacer grandes reformas. Entonces uno tiene que reconocer eso y decir, mire, perdónenme, pero no puedo hacer lo que pensaba hacer y voy a tener que reducir, priorizar, postergar, graduar, que es lo que en alguna medida se ha estado haciendo. Yo en esto coincido absolutamente con el ministro de Hacienda, que ha dicho que tenemos demasiados temas abiertos. Creo que hay que cerrar algunos temas y pronto. ¿Cuáles deberían cerrarse? Es un problema político. Ya, es un problema político. No quiero entrar en eso, es un problema político. Está bien, pero uno, el otro, sí. Bueno. O prometer demasiadas reformas cuando esto es cíclico. ¿Eso puede ser un error? Claro, cuando estamos en un periodo de baja en la economía, hacer demasiados cambios que no tienen que ver directamente con la capacidad productiva del país es complicado. A lo mejor hay que hacer algunos, claro, porque son impostergables, pero ahí hay una decisión política que tomar, digamos. Ahí yo no puedo decir, mira, hagamos esto, hagamos lo otro. Pero, por ejemplo, acá ya hay un programa y hay reformas que ya están, ya se echaron a rodar. Hay algunas que ya se han modificado, incluso la promesa inicial. Por ejemplo, el tema gratuidad. Pero lo que muchos se preguntan es qué va a pasar con elementos que se han sumado a este libro, hojas que no estaban contempladas como el tema previsional. Bueno, ahí
Y ahí hay una expectativa tremenda de la gente. Claro, mira, Y no- ahí es un tema bastante transversal. complicado. ¿Por qué es complicado? Porque tenemos un sistema de comunicación social abierto, extenso y gratuito. Y no tenemos prioridades claras, fijas y determinadas. Entonces, cada vez que aparece un pseudo líder llamando a una gran movilización para hacer algo que toda la gente considera bueno, aunque sea muy costoso, porque la gente no toma en cuenta los costos, salen 100.000 personas a la calle. ¿Me explico? Esa combinación de no tener una pauta clara a seguir en materia de prioridades con un sistema de comunicación social abierto y gratuito es fatal, es fatal. La única forma de manejar esto es con un mensaje claro, mira, vamos por aquí y no por allá. No hay otra manera. Pero se puede hacer eso, lo digo considerando también que el tema de la previsión es un tema recurrente, no solamente hay algo que haya surgido ahora, de hecho se han hecho algunos cambios en el pasado, es llegar y decir, no nos vamos a meter en esto. Pero el problema es el siguiente, ¿nos vamos a meter en esto? El problema no es si no nos vamos a meter. ¿O nos hacemos cargo El problema, de que hay un problema? Claro, lo que pasa es que hay muchas maneras de abordar este tema, ¿no es cierto? Una manera es decir, mire, vamos por ahora a fortalecer el pilar solidario, que es el punto central, de modo de ir mejorando el problema de las pensiones. La preocupación de la gente no es tanto si hay o no haya AFP, la preocupación de la gente son las pensiones. Entonces, y efectivamente hay pensiones que son miserables. Y entonces hay muchas maneras de abordar el tema. Una manera es decir, mire, ya, vamos a sostener el pilar solidario. Apoyar el pilar solidario y vamos a buscar para esos recursos. ¿De dónde van a venir esos recursos? Depende de cómo se usen. Lo natural es que cuando uno busca recursos para algo, busque los recursos más eficientes. No diga voy a ponerle un impuesto a los trabajadores, digamos, o a los empresarios, sino veamos cuál es la mejor manera de conseguir la plata. Pero el objetivo es aumentar las pensiones y esa plata la voy a dedicar al pilar solidario. Esa era una manera. La otra manera es decir, mire, voy a cambiar todo el sistema de pensiones. ¿No es cierto? Llamo una comisión, voy a cambiar todo el sistema de pensiones. Bueno, eso es complicado cuando estamos en un periodo apretado, pues es complicado. No es que no sea necesario, el problema es que puede no ser posible, me explico, en un momento de restricción como el que tenemos todos, a menos que estemos dispuestos a hacer eso a costa del crecimiento. Si estamos dispuestos a hacer eso, si la importancia de hacer eso es tan grande que da lo mismo no tener crecimiento, adelante, ¿sí? Se puede hacer, digamos. ¿Y eso es lo que está pasando? ¿Por eso se refleja también en nuestras cifras? Yo creo que no hay una decisión en ese respecto. Yo creo que el problema es que no se ha mirado el tema desde ese ángulo. Yo creo que no se ha mirado desde ese ángulo. Ahora se aprecian consecuencias, entonces todos empezamos a pensar cuáles son estas consecuencias, pero creo que no se ha mirado desde ese ángulo. Yo creo que no es que alguien haya dicho equivocado o no equivocado, miren, no me importa el crecimiento, lo que tengo que hacer. No, yo creo que eso no se ha hecho. La proyección es que nuestra economía siga más o menos igualito, de aquí a un año, al menos. Al menos. Con suerte. Con suerte. Sí. Entonces la pregunta es, dentro del escaso margen de juego que tienen nuestras autoridades en materia del manejo fiscal, porque ya sabemos que el Banco Central hace lo suyo en la medida de utilizar las herramientas que le confiere la ley, y a juicio de la mayoría de los especialistas hace muy bien la pega. Ha mantenido la inflación a raya, que es lo principal. Lo hace muy bien. Ya, pero en materia del manejo fiscal, hay algunos que ven que el Estado o el gobierno sí puede hacer algo para apuntalar la economía. Dicen, si incrementamos el gasto fiscal, por ejemplo, o aumentamos la inversión pública en obras públicas y en este tipo de cosas, sí puede haber un poquito de dinamismo en nuestra economía. Claro, pero es verdad. ¿Va por ahí o verdad. no la solución? Es verdad. Dentro de lo que podemos hacer. Es verdad, pero de repente hay algunas personas que dicen, mire, yo no quiero que esto se haga mediante concesiones, porque las concesiones son malas para el país. ¿De dónde saca la plata el fisco? Si estas son inversiones millonarias, pues, hombre, no es cosa, ya hagamos inversión en obras públicas. ¿De dónde sacan la plata? Entonces, es obvio que en situaciones de apretura como esta hay que preocuparse de hacer bien las concesiones, pero hacer las concesiones... ¿Y en eso se equivocó este gobierno? No, se equivocan otros políticos que dicen... Es que no otros políticos. No, recordemos un tema súper sensible. La ejecución de hospitales. Ahí este gobierno va a quedar al debe. Sí, ahí hay un problema. Y ahí dijo, Sí, no vamos a usar las concesiones. Sí. ¿Ahí se equivocó? Yo creo que sí, en mi opinión personal, digamos, hay gente que dice que no, pero mi opinión personal es que creo que se equivocó, porque si quiere hacer los hospitales en un momento de apretura financiera, no tiene otra que hacerlo por la vía de las concesiones, preocupándose de hacer muy bien los contratos de concesión. ¿Qué es Ahora, lo que no se hizo en el pasado o hubo ciertas falencias? De repente hubo falencias, ¿no? Claro, pero fíjate que de repente
se compara el costo de hacer un hospital concesionado con el costo nocional, digamos, el costo de los presupuestos de hacerlo público. ¿Cuándo una inversión pública se ha tenido a los presupuestos? Entonces, esa es una comparación que no funciona. ¿Sí? Ahí tenemos que comparar las dos realidades. ¿Cuánto costó en realidad hacer un hospital con fondos directamente por el sector público? ¿Cuánto cuesta en realidad hacerlo por la vía de la concesión? Esa es la comparación válida. No es la comparación de decir, mire, si lo hiciera el gobierno le costaría mucho menos. Las pinzas, por decir algo, ¿no? Si uno mira cuánto cuesta un acto fiscal, es cuestión de mirar algunos ejemplos muy recientes, por cuánto suben los presupuestos para poder hacer ciertas cosas. Pero bueno, independiente de eso, cuando la situación es apretada, si queremos hacer los hospitales, perfecto, hagámoslo, pero ¿de dónde sacamos la plata? Si queremos hacer los caminos, perfecto, hagámoslo. ¿De dónde sacamos la plata? Entonces veamos cuál es la mejor manera de hacerlo. ¿Y cómo se combate la reputación que tienen esas herramientas? Porque ¿sabes lo que pasa Hay en una el suerte de fondo? desconfianza también. Total, Eso, pues, porque cuando usted claro. escucha a la gente, cuando usted escucha la opinión de las personas, dice, claro, es fácil decir concesionemos, pero la experiencia ha sido como la mona. Pues. A ver. Porque, A ver. no, estoy hablando desde el punto de vista usuario. Sí, Pero usuario. hay para agregar solo un elemento. Pero perfecto. Por ejemplo, Voy en el al caso de las hospital autopistas, de Maipú. pueden llegar y subir cada año los precios más allá del IPC, con un margen importante. La gente dice, bueno, y finalmente terminamos pagando y esto beneficia solamente Pero a es la que esa es una empresa. característica de la concesión, esa es una de las cosas que tenemos que revisar y ver cuánto es posible hacer ahí, porque la concesión le fija al concesionario una cierta rentabilidad mínima. ¿Te das cuenta? Bueno, ¿cuál es esa rentabilidad mínima? ¿Cómo hacemos ese acuerdo? No, si es razonable que uno se preocupe por cómo se hacen las concesiones, pero no es razonable descartar la concesión como un medio de acción del Estado, no es razonable hacer eso. Por mucho que hayamos tenido experiencias malas en un hospital, ¿cuántas experiencias malas hemos tenido en hospitales construidos por el sector público? Te fijas, esas comparaciones no son... Uno tiene que mirar las realidades que tiene hoy. Sí, lo digo yo como tratando de entender cuál es el origen de esa desconfianza que hay de parte de algunos usuarios hacia ciertas herramientas o situaciones en las cuales se ha concesionado. Claro, que en el pasado pueden haber habido malos contratos de concesión, que hubo que hacer juicios, y es razonable. Entonces uno lo que tiene que hacer es ver cómo mejora eso, ¿no es cierto? Cómo regula eso. Se necesitará una superintendencia de concesiones para que tenga que regular todos esos aspectos a lo mejor. Pero eso no significa que tenemos que descartar las concesiones. No hay que botar la guagua junto con el agua del baño. Me explico, si esta cosa anda mal, hay que corregirla, pero no hay que botar todo el sistema porque hubo un caso, o dos casos, o tres casos en que no funcionó bien. ¿Y en qué postura cree usted, como por lo que usted lee, escucha, está Chile respecto a este escenario? Mire, lo voy a linkear con el aspecto político. Muy legítimo. Hoy tenemos a un expresidente, Ricardo Lagos, que ha expresado su voluntad de ir a la candidatura. Todo el mundo sabe que quiere ser candidato y así lo ha manifestado. Y me alegro mucho que sea así, es un buen candidato. ¿Es su candidato? Voy a esperar que haya no su candidato, pero creo que es un buen candidato. Pero con lo que conocemos hoy día del panorama, Hasta ¿es ahora su sí. candidato? Sí, hasta ahora sí. Dicho eso y aclarado el punto, que me parece interesante saberlo, la gente que hoy critica a Lagos, cuando fue a la cooperativa, fueron a encararle el CAE. Por primera vez en esta entrevista él pide perdón y reconoce que ahí hubo un mal cálculo tremendo del crédito con aval del Estado. Así es. Pero muchos de los críticos de Lagos, incluso en su sector, lo apuntan con el dedo precisamente por ser el privatizador, el concesionador. Da la impresión de que la gente no quiere eso cuando uno escucha esas críticas. Por eso le pregunto en el fondo, ¿qué espacio hay? Bueno, fantástico, la gente no quiere eso. ¿Qué es lo que quiere la gente? La gente quisiera tener las carreteras, pero no pagar por ellas. Quisiera tener los hospitales, pero no pagar por ellos. Quisiera tener mejores pensiones, pero no pagar por ellos. Y todos queremos eso. Es natural, es humano, pero es imposible. O no pagar tanto, perdón. Pero es imposible. O no pagar fallando? tanto. Tal Claro. vez creo que va por ahí la Claro, está bien, situación. está perfecto. Las alzas que se van registrando. Pero eso es imposible. No se puede hacer eso en un momento en que la economía está apretada. Si la economía estuviera gloriosa, como estuvo un poco en el pasado, digamos, vale toda esa cosa. Pero hoy día, con la economía apretada y que va a seguir apretada por, no sé, un par de años o algo así, no se puede decir, mire, yo quiero esto, quiero esto otro, quiero todo lo demás, ya que cambien las pensiones, muera la AFP, muera esto, muera lo otro. Bueno, pague, pues señor. ¿Quién paga? ¿Quién paga esto? ¿De dónde sale la plata? ¿Te das cuenta? El problema es muy real y el problema del Ministerio de Hacienda es un problema tremendo.
porque le pasa lo mismo que usted me está preguntando a mí. Se lo preguntan al ministro de Hacienda. Y el ministro de Hacienda tiene que dar la siguiente respuesta. Mire, la plata no alcanza para todo. La plata no alcanza para todo. Bueno, y no tiene opción. Pero es que la idea es que en un gobierno el ministro de Hacienda no sea un cantante solista. ¿Eso le está pasando a Valdés? ¿Por qué no lo ve cantar solo? Bueno, yo aquí estoy cantando un poco solo porque ustedes dos me están preguntando de la misma manera, ¿se dan cuenta? Eso es exactamente lo que pasa en todas partes. En todas partes, hombre. Lo que quieren preguntar, hacen lo mismo. A él, los otros... No, lo que pasa es que uno... No, Gonzalo, perdona, no quise hacer. Uno se imagina que en la coalición alguien le prestará más ropa a Valdés. Y de repente se le ve un poco solo en él. Mira, lo que yo he dicho es muy impopular. Lo que dice Valdés es muy impopular. Estamos a poca distancia de las elecciones y nadie quiere ser impopular. Afortunadamente Valdés no quiere ser candidato a nada y por tanto él puede ser impopular y decir la verdad. Y yo creo que si uno, en los momentos de dificultad, si uno no se atreve a decir la verdad, tiene que irse. No hay otra. Pero en los momentos difíciles, decir la verdad es indispensable, en todo momento, pero especialmente en los momentos difíciles, hay que decir la verdad. Y si la verdad es impopular, sea. ¿Te das cuenta? Y en este país no se está diciendo la verdad. Mira, no quiero decir eso. Valdés está diciendo la verdad. Yeah. Los que lo empujan tal vez no comprenden la naturaleza del problema, porque este es un problema, si tú quieres, de una ciencia que se llamó The Dismal Science, ¿no es cierto? La ciencia amarga, ¿no? La ciencia amarga. ¿Por qué? Porque es la ciencia que enfrenta la restricción de los recursos. Es la ciencia que estudia cómo usar recursos que son escasos, que no alcanzan para todo. ¿Te das cuenta? Esa es la economía, no es otra cosa. Sí, sí. Entonces, el Banco Central es la conciencia crítica del país. El Ministerio de Hacienda es la conciencia crítica del país. Tiene que ser así, no hay otra manera. No hay el punto otra es si forma. acaso se puede mantener esta idea o de tomar decisiones impopulares en época de elecciones. Bueno, ese es el punto. Y si hay que tomarlas, hay que tomarlas. Mala suerte si le toca a un gobierno determinado tomar decisiones impopulares, pero si hay que tomarlas, hay que tomarlas. Eso no se puede evitar. Desgraciadamente no se puede evitar porque los recursos no alcanzan para todo. Es tan simple como eso. Ahora, claro, se pueden hacer algunas maravillas por ahí con impuestos nuevos, qué sé yo, pero cuando la economía está débil, ¿no es cierto? El margen para eso es chiquitito, se puede hacer algo, pero es chico. Por ejemplo, está muy bien que se esté pensando en un impuesto a los salarios gradual, digamos, ¿no? 1% por año o algo así, ¿no? De modo que sea de a poquito el efecto, pero al final es un impuesto, ¿no? Al final lo están pagando los trabajadores en cierta proporción. Aunque uno diga, y esto en economía está muy bien estudiado, aunque uno diga, mira, este impuesto lo tienen que pagar los patrones, los empleadores tienen que pagar este impuesto. En la práctica, lo que ocurre es que ese impuesto se distribuye entre el empleador y los trabajadores. Por ejemplo, la idea esta del 5%. Por ejemplo, eso se va a de la reforma distribuir, previsional. inevitablemente se va a distribuir entre empleadores y trabajadores. Es cierto que en la primera pasada lo van a pagar los empleadores, pero ¿qué va a pasar después? Que van a restringir van a hacer más dura su negociación de salario, van a restringir sus contrataciones y al final en los hechos, una parte lo van a pagar los trabajadores y otra parte el empleador. Y eso es inevitable, eso son las realidades de la vida, eso no se puede evitar, digamos. Incluso eso es verdad en el gobierno. Porque también el gobierno va a tener que pagar más para contratar, va a tener que pensar dos veces si contrata lo mismo que antes o no, ¿no es cierto? Igual. Porque tiene limitación de gastos también el gobierno, ¿no? Con una proyección de crecimiento más corta que ya lo sabemos, con una valoración también del precio del cobre los próximos hasta el 2018 de 2.30, o sea, vamos a seguir más o menos muy parejo. Y ojalá que así sea y no más para abajo. ¿Cómo se dinamiza un poquito la economía? ¿Cómo se trata de contrarrestar este escenario, este panorama? Mira, el margen para eso es limitado, pero primero tenemos demasiados puntos abiertos, eso ya lo vimos, ¿verdad? Ahí hay un problema político y no se puede desconocer que hay un problema político, entonces ahí hay un tema. Un segundo tema es el que se está abordando
tal vez de una manera menos agresiva de lo que sería necesario, todo el tema de la productividad. La productividad en Chile ha venido bajando en los últimos 2 años. Al comienzo de este año ha tenido un pequeño repunte, pero es parte del problema cíclico. Cuando el ciclo se aprieta y empieza a aumentar el desempleo, la productividad tiende a crecer. Parte del problema cíclico, más que de un cambio estructural, digamos, que lleve la productividad a crecer. Pero necesitamos productividad por muchas razones. Les voy a dar una sola. Más o menos de aquí al año 2040, 2050, 2045, por ahí, nosotros vamos a tener que la base activa de la población va a ser chiquitita y la base pasiva va a ser grande, porque la edad de la gente está aumentando, la edad promedio está aumentando, los viejos estamos aumentando. Yo he vivido mucho más de lo que pensé nunca vivir. Bueno, esto va a seguir pasando. Bueno, y al final vamos a tener que, tomando en cuenta los estudiantes que no trabajan, los menores de 15 años, los mayores de 65, cada persona trabajando va a tener que sostener a 2 personas, a sí mismo y a otra más. Bueno, ¿de dónde vamos a sacar recursos para repartir en el caso de las pensiones? ¿Cómo vamos a hacerlo en ese caso? Si la productividad no crece. ¿Te das cuenta? La exigencia de productividad no es solo una exigencia así teórica, digamos, de los tipos que hablamos de la productividad y esta cosa, sino que es una exigencia real y concreta que el país va a tener encima de la mesa dentro de 25 años. 25 años los transcurridos desde el 90 hasta hace 2 años atrás, ¿no es cierto? No es ningún periodo tan largo. Carlos, pero sin perjuicio de que es tan importante la productividad, y coincido con usted que es un tremendo factor, así como también que el cobre no puede ser el pilar único y que sea la mitad de nuestra exportación o de nuestro funcionamiento económico. ¿Qué hacemos ahora ya? ¿Hay algo que hacer? ¿Hay una suerte de desfibrilador o shock eléctrico que pueda permitir que nuestra economía se reactive un poquito? Porque todo lo otro requiere de tiempo. Nadie tiene varitas mágicas. Ni los economistas, ni los políticos, ni los líderes que dicen que son líderes pero que no son políticos. Nadie tiene una varita mágica. Nos gustaría tenerla. Si fuera posible importar un mago Merlín que nos dijera crezcan con su varita, sería fantástico. Eso no existe. La forma de salir adelante es... no existe una forma repentina de salir adelante. Todas son graduales, todas son lentas, son difíciles e implican trabajo. Y en esto estoy diciendo la verdad, no quiero ilusionar a nadie en esta cuestión, pero esto implica trabajo y trabajo serio, no simplemente discursos, grandes declaraciones, grandes comisiones, implica trabajo y trabajo serio. Por ejemplo, poner en práctica las recomendaciones de la Comisión de Productividad, que ya ha hecho algunas... Es que eso le iba a citar, que acá por comisiones no nos hemos quedado. Bueno, ahora el asunto es poner en práctica, es decir, lo que falta es gerencia. Falta gerencia, no solo presidencia, necesitamos gerencia, es decir, la que haga que se cumplan los acuerdos que se toman. ¿No es cierto? Si una comisión llega a ciertos acuerdos, necesitamos un buen gerente ahí que haga que los acuerdos se cumplan. Que si hay que elaborar un proyecto de ley, se prepare un buen proyecto de ley. Que si hay que lograr que las empresas hagan determinadas cuestiones, establecer incentivos para que los hagan, etcétera. ¿Te das cuenta? Necesitamos gerencia. ¿Tenemos presidenta? Sí, pues. ¿Y qué pasó? ¿Quién no está haciendo la pega del gerente? Los sacristanes, como decía Rafael Cunci. Claro, faltan unos pocos más sacristanes ahí que ayuden a la presidenta a que todas estas cosas se pongan en marcha. Además, pues si ya hemos hablado de este tema, poner en marcha tantas cosas al mismo tiempo es imposible en la práctica. No se puede hacer. No tenemos la capacidad, no tenemos la capacidad técnica, no tenemos el personal, no tenemos los recursos financieros, no se puede hacer. Entonces, hay que reconocer esas realidades y decir, mira, vamos a concentrarnos en esto y en esto otro. Y que salgan 100.000 personas a la calle a gritar, me uno a las 100.000 personas a gritar, pero eso no debe tener graves consecuencias sobre el país, sobre las prioridades. ¿Me explico? Repito el tema, cuando tenemos un sistema de comunicaciones gratuito, diseminado mundialmente, sin una clara dirección de prioridades, eso sería explosivo. Perfecto. Carlos Massad, muchas gracias por acompañarnos acá con sus reflexiones y su análisis en el Mano a Mano de hoy en Noticias 24. Un gusto estar con ustedes. Gracias, Carlos, por venir.